Estamos de vuelta, 6:44, y les decía al comienzo del programa, ¿no? Estamos celebrando el Día del Amor y la Amistad. De hecho, me puse esta polera a tono, no sé si se alcanza a ver, polera a tono de la jornada, aritos de corazón, porque hay algunos que se inspiran también durante estos días. Pero ¿qué pasa cuando se enamoran? Les pregunto también a ustedes, aprovechen de contarnos, tenemos el WhatsApp disponible, tenemos también las redes sociales. ¿Qué les pasa cuando se enamoran o cuando pasan por un quiebre? ¿Qué es realmente la explicación científica detrás de esos sentimientos? Sandy Infante, psicóloga del Centro Clínico, del Ánimo y la Ansiedad, está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Sandy? Bienvenida a CNNAM. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Oye, cuéntame, vamos de inmediato a materia porque, claro, hay gente que dice que le gusta estar enamorada, otros dicen que no porque no se sienten igual. Y la explicación, hay explicación científica a eso, ¿no? Me imagino hay cambios hasta químicos en el cerebro cuando eso ocurre. ¿Qué pasa cuando nos enamoramos? Bueno, en primer lugar, el amor podríamos pensarlo como un fenómeno que es biopsicosocial. Ya esto quiere decir que no solamente implica un aspecto más bien orgánico, nos pasan cosas físicamente hablando cuando sentimos amor, cuando nos enamoramos de una otra manera, sino que también es un aspecto psicológico, es un estado psicológico y también es un aspecto social. Ya el amor también se vive de formas distintas dentro de una sociedad y también dentro de distintas culturas. Pero yendo a lo primero, según lo que me estás preguntando, en primer lugar hay efectos neurológicos significativos que se dan dentro de lo que es el estar enamorado, o que se ven también cuando uno siente amor. Y son distintas regiones del cerebro y también neurotransmisores que se encargan de regular emociones, procesos de recompensa y de apego. Por ejemplo, dentro de algunas partes más bien asociadas a lo que es la atracción y el deseo, encontramos lo que es la dopamina y la noradrenalina, ¿ya? Que al final son sistemas cerebrales que se ven activados por la recompensa y por la motivación, particularmente por el sistema dopaminérgico. A veces uno puede decir el amor es como una adicción, sí, un poquito, se activan un poco ciertas zonas del cerebro que cumplen un poco esa función de recompensa y también de motivación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la dopamina, que se encarga de la motivación, el placer, la energía, la noradrenalina, que genera excitación, que genera euforia, aumenta el ritmo cardíaco, y también, por ejemplo, la serotonina, que es un neurotransmisor muy importante, que también lo que hace es a veces verse disminuida en el contexto de lo que es el amor, lo que puede a veces explicar un poco la obsesión por la persona amada, ¿ya? También en cuanto al vínculo, por ejemplo, se produce mucho lo que es la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina es clave, de hecho es un tipo de neurotransmisor que se activa mucho, sobre todo en el periparto. Ya las mujeres se nos activa cuando estamos en el proceso de ser madre, y también hay hombres que se ha visto que se activa debido a este amor que se produce con los hijos, también tienen indicadores de mayor alza de oxitocina, ¿ya? Entonces, claro, la oxitocina por una parte también favorece la confianza, la intimidad, el apego, y las endorfinas también se liberan de forma más extensa, más expansiva, y las endorfinas generan bienestar y disminuyen el estrés. De hecho, como datos, las endorfinas son drogas buenas y de calidad y naturales y que se generan por el ejercicio también. O sea, y a largo plazo también nosotros vemos, dígame. Podemos decir que cuando la gente se enamora también está menos estresada, que por eso también está el dicho que a veces pasa a alguien y está muy contento y dicen, uy, se enamoró. ¿Tiene que ver con eso también? Claro, porque es que también es un estado emocional donde la persona se encuentra mucho más volcada en sus intereses, su atención, sus procesos atencionales y cognitivos hacia este aspecto puntualmente, que es el estar enamorado, ya que estar pendiente de un otro, pensando en un otro, el darle vueltas, el estar todo el tiempo imaginando, soñando. Esa parte linda que conocemos del enamoramiento, que es la parte más inicial, es algo que también activa muchas zonas del cerebro. Lo que pasa es que después a largo plazo está también cómo el amor funciona como un regulador del estrés y de la estabilidad emocional, ¿ya? Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con 3 zonas del cerebro que son clave: el hipocampo, la corteza orbitofrontal y la ínsula, ¿ya? Sobre todo la ínsula, que es una parte del cerebro que muchas veces no la toman mucho en consideración, pero en realidad que está involucrada en la percepción del placer, las emociones profundas. El hipocampo tiene relación con la memoria, con el control de impulsos. Entonces, a largo plazo, claro, vemos en un principio como todo este shot, podríamos decir, de muchos neurotransmisores dando vuelta, pero con el tiempo eso se está estabilizando, de modo tal que la serotonina, por ejemplo, se estabiliza, promueve el bienestar y la reducción de, por ejemplo, conductas a veces disfuncionales, y las endorfinas actúan al final también como analgésicos naturales, reducen el estrés y generan satisfacción. Sandy, y ese mismo, eso de estabilizar luego y que vayan cambiando las emociones, también tiene relación con que hay gente que cuando viene ese proceso
termina, ¿no? O sea, hay relaciones que duran, o personas que duran muy poco en las relaciones, puede ser porque son muy adictos a eso que viene al inicio, ¿no? A todas esos procesos químicos también que pasan al inicio. Claro, y ahí está el tema también de lo que se habla de la dependencia emocional, que eso ya es otro punto y que también puede suceder muchas veces que al cerebro recibe los estímulos y le gusta estar con ciertos estímulos y por tanto si recibe una cantidad importante de estímulos y esto cada vez que vemos a ciertas personas, nos relacionamos con cierta gente, tenemos ese estímulo de forma mucho más al alza, cuando nos quitan ese estímulo se genera un poco esa abstinencia, ese no tener ese otro y ahí a veces eso deviene en patrones que pueden ser disfuncionales en la relación con un otro. Y Sandy, se generan estos fenómenos, dependencia emocional. Del otro lado, cuando ya pensamos lamentablemente en las rupturas, porque también ahí viene otro, me imagino, otro bajón emocional importante también, ¿no? Es también cortar eso a lo que a lo mejor se había acostumbrado también el cuerpo. Es real también que hay cambios físicos que debido también a esas endorfinas, a todo lo que nos conversabas, podemos tener a lo mejor hasta la piel más linda. Eso me imagino que se ve todo distinto luego también de una ruptura, ¿o no? Bueno, ahí por una parte, yo creo que una excelente pregunta. Es como la pregunta que uno quizás no le gusta responder un 14 de febrero, porque uno espera que el 14 de febrero todo sea alegría, pero también algo importante dentro de la vida es entender e integrar que pasan cosas buenas y pasan cosas malas, y que todo pasa al final. Ya eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Pero también hay una neuroquímica del desamor, ¿ya? Cuando una relación amorosa termina, ya el cerebro experimenta un proceso similar a lo que se conoce como el síndrome de abstinencia de drogas, ya es decir, como se activan circuitos de dolor, de estrés, de pérdida, implica un cambio en los neurotransmisores y en la actividad de diferentes regiones cerebrales. Entonces, por ejemplo, ¿qué síntomas existen dentro de los procesos de ruptura? Se produce una disminución de la dopamina, que es lo que nos mantiene mucho más alto de energía, y una activación del circuito de recompensa. ¿Ya qué quiere decir esto? Al bajar la dopamina se reduce la sensación de placer y la motivación. Al aumentar la noradrenalina hay más ansiedad, hay más estado de alerta, se genera insomnio, pensamientos intrusivos. Uno básicamente en buen chileno empieza a darle más vuelta a las cosas que hizo, que no hizo, que pasó y que no pasó. Y claro, la serotonina también se relaciona mucho más con pensamientos obsesivos, ¿ya? Aumenta el estrés también, aumenta el cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, que esto causa fatiga, por ejemplo, insomnio, cambio en el apetito, baja la oxitocina, esta hormona que le había dicho que es bien importante, se reduce esta hormona del apego, ya podría decir que aumenta la sensación de soledad, y además estoy hablando solo de lo biológico, ni siquiera estoy hablando de lo emocional en este momento, y también, claro, baja la vasopresina que regula más que nada lo que es el vínculo, ¿ya? Y genera inestabilidad emocional. Y claro, efectivamente después se produce el proceso más de duelo, donde hay estados más depresivos, hay menor regulación del dolor emocional y físico porque baja la endorfina, aumenta la ansiedad, hay mayor dificultad para relajarse por el aumento del GABA, por ejemplo. Por eso también, por ejemplo, no es bueno mezclar sustancias, consumir alcohol, ese tipo de cosas cuando uno está deprimido, porque no es bueno, no ayuda en realidad, no genera una solución al tema, ¿ya? Entonces, consejos prácticos para poder recuperarse un poco de estos estados de desamor, por ejemplo, que un estado de abstinencia. Primero, el ejercicio físico. Ya como les decía, el ejercicio físico genera neurotransmisores como la endorfina, que son de calidad, son muy buenos y que también ayuda a reducir el dolor emocional, nos ayuda a poner el foco en otra cosa, ¿ya? El contacto social también, en la medida en que uno también lo sienta necesario o con quienes uno tenga un círculo de confianza, es decir, eso ayuda también a elevar la oxitocina, la hormona del apego también, y favorecer el bienestar. Tratar de regular el sueño, porque en realidad la mala calidad del sueño se relaciona también con el cortisol, que al final genera mucho más estrés. Buscar nuevas experiencias, reconectar un poco con uno mismo, buscar algo que a uno quizás le guste, que le atraiga, tratar de motivarse a hacer cosas distintas, para no estar con lo que se denomina como una atención focalizada, que es un proceso psicológico orientado solo a lo que pasa con esa persona. Tratar de hacer mindfulness, meditación, evitar el stalkeo, evitar estar psicopateando, como se dice la otra persona, revisando si no vino, qué hizo, qué no hizo, porque a la larga esto no ayuda mucho más, ¿ya? Y también reiterar a las personas que es normal tener un proceso de duelo tras un quiebre amoroso, es normal porque es una pérdida, ¿ya? El duelo no solamente es que alguien se muera, el duelo también es el acto de perder un vínculo, algo significativo que puede causar un dolor importante en la persona. Y bueno, por supuesto, si consideran... ¿Perdón? Sí. No, y entender también que lo que tú nos comentabas al inicio también es químico, o sea, es biológico, por lo tanto, todos esos síntomas también tienen una razón de ser y también en algún momento van a pasar, ¿no? Se van a regular todas esas ausencias que se sienten al inicio.
Sí, efectivamente todo pasa y también invitar a la gente a que pida ayuda, a veces también buscar ayuda profesional cuando uno considera o siente que un quiebre, una ruptura está siendo muy doloroso, está bien pedir ayuda. Ya existen personas que tienen la herramienta, a veces uno no tiene toda la herramienta del mundo y es legítimo no tenerla y por tanto lo más importante y lo más bueno que uno puede hacer por uno mismo es solicitar apoyo cuando uno lo requiere necesario. Y sí, es un fenómeno, por eso les decía en un principio, es un fenómeno biopsicosocial. Me enfoqué mucho en lo biológico para que se entienda que no es porque sí que la gente se siente mejor cuando está enamorada, pero también es un fenómeno social, también es un fenómeno cultural. Pero además, claro, es bueno a veces también decirle a la gente que esto tiene una razón también de ser cuando dicen no sé por qué me siento tan mal. Bueno, ahí está un poco la explicación. Sandy, te agradecemos mucho esta conversación esta mañana para la parte bonita, pero también lo que viene a veces como consecuencia del amor que también a veces termina. Así que muchas gracias por esos consejos también. Sandy Infante, psicóloga del Centro Clínico del Ánimo y la Ansiedad, esta mañana con nosotros. Hasta luego, estén bien.